Hola amigo, hola amiga que me estás oyendo en este momento. Estoy feliz de estar aquí. Hoy en día estamos pasando por muchas ah, tribulaciones en el mundo. Se están escuchando tantas cosas que están ocurriendo y hoy traigo un mensaje sobre algo que siempre como adventistas hablamos, la esperanza. Hoy quiero traer un tema que tiene que ver con la esperanza. Y he titulado este sermón Aún tengo esperanza. Y como he titulado este sermón, vamos a hablar sobre la esperanza y sobre um, promesas, um, promesas de esperanza en un mundo aparentemente sin esperanza. Así es el tema. Y vamos a ver qué promesas de esperanza tenemos hoy en día. Recuerdo hace unas semanas atrás visitar un asilo de ancianos y es muy conmovedor las escenas que uno vive en esos lugares, ¿no? Por la tristeza, uno se pone a pensar, en reflexionar en la vida de aquellas personas y seguramente muchos de ellos nunca se imaginaron estar en esos lugares. Por algún motivo ellos llegaron allí y ellos están pasando sus últimos años de vida en un asilo de ancianos. Hace un año atrás, eh, nosotros con mi esposa trabajando en, en- en el extranjero como misioneros, tuvimos que regresar aquí a Estados Unidos porque mi suegro se había enfermado y llevaba una enfermedad que hace muchos años le estaba impidiendo que tuviera una vida normal. Y por ende, orábamos mucho con él, eh, compartíamos mensajes con él para que él no perdiera la esperanza. Y él era un hombre de fe, era un hombre que incluso estudiaba con otras personas la palabra de Dios y era un hombre que realmente yo admiraba mucho. Y era un hombre que confiaba completamente en Dios. Y él tenía la certeza que Dios en algún punto lo iba a sanar. Un día cayó al hospital, se le hicieron diferentes tratamientos, eh, los enfermeros y doctores intentaron de hacer todo lo posible para ayudarle, pero finalmente llegó la triste llamada de que ya mi suegro había fallecido. O sea, tristemente eso fue algo que pues uno se pone a pensar por qué uno teniendo esperanza, confiando tanto en Dios para que el Señor hiciera algo, finalmente no ocurrió, no pasó nada. Y hace unas semanas atrás escuché algo similar respecto a mi mamá y le habían detectado un cáncer. Le habían detectado un cáncer a la vesícula y mi mamá estaba muy preocupada por aquello. Y al tener unos problemas, unas piedras en la vesícula, por alguna otra razón, ella entró en cirugía y le entraron, o sea, le hicieron la cirugía y al quitarle la vesícula, ahí en ese momento se dieron cuenta del cáncer, pero como ya habían quitado la vesícula, ya habían quitado el cáncer en la vesícula. Y gracias a Dios ese cáncer no había avanzado tanto y mi mamá había perdido las esperanzas, pero las volvió a recuperar. Y a veces uno se pregunta por qué algunas personas reciben diferentes milagros, podríamos decirle, pero otras personas tienen esa esperanza de recibir un milagro, pero finalmente no reciben nada. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios hoy para entender realmente cuáles son esas promesas de esperanza que tenemos que aferrarnos y, y entender realmente cómo el Señor trabaja. Vamos a abrir el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23. Romanos capítulo 6 versículo 23. La epístola de los romanos, o más bien la carta a los romanos, fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia
de Roma. Capítulo 6, versículo 23. Podemos leer, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En este versículo podríamos resumir por qué nosotros sufrimos por algo que se llama pecado. Esa pequeña semilla que entró al mundo y genera que hoy en día tengamos sufrimiento, tengamos oscuridad. Pero este mismo versículo habla de que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, nosotros estamos viviendo en un mundo de oscuridad por el pecado, porque lo estamos pagando, pero tenemos luz con Cristo Jesús, con su sacrificio. Cuando vemos este mundo de oscuridad, podemos decir que tenemos luz en este mundo oscuro. Por ejemplo, en este mundo no podemos negar que existe la pobreza. Yo estuve en África y algo conmovedor lo que uno puede experimentar y ver allá. Es un continente que realmente el pecado ha penetrado tanto que hoy en día hay gente que se muere de hambre, hay gente que sufre escasez, enfermedad, etc. En el libro de Juan capítulo 12, versículo 8, Juan capítulo 12, versículo 8. Es algo que Jesús está contrarrestando por lo que se le estaba comentando. Y Jesús, con ciertas palabras que quizás muchos de nosotros no podamos entender, Él dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús deja en claro que vamos a tener siempre pobreza en este mundo hasta que Él no venga. Este mundo siempre va a tener problemas económicos, crisis, gente que va a tener necesidad. ¿Por qué? Porque vivimos tristemente en un mundo oscuro por el pecado. Vamos a tener trabajo forzado. A mí, ¿cuántas veces no he deseado dejar de hacer algún trabajo porque me está fatigando? Pero tristemente en el libro de Génesis nos demuestra que por el pecado que entró a este mundo, por esa semilla que generó que este mundo se volviera oscuro, tenemos que trabajar, que sudar, que, que esforzarnos. No nacemos en un mundo donde al levantar cada piedra podamos encontrar materiales o piedras preciosas, sino Dios nos ha dicho que porque el pecado entró a este mundo, va a existir la pobreza y va a existir también el trabajo esforzado. Nos vamos a fatigar, nos va a costar hacer las cosas. Va a haber opresión. Va a haber muchas veces que la gente pues nos va a hostigar. Así como muchos de las personas que vivieron esclavitud. Gente que ha sufrido. Y no solo eso, sino un montón de cosas como la enfermedad. En el caso de Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 17, vayamos al libro de Jeremías capítulo 17. Dice versículo 14, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. Aquí el autor está diciendo, sáname. O sea, alguien que está pidiendo sanación a Dios es porque está enfermo. ¿Cuántas veces pues, nosotros no hemos estado enfermos? ¿Cuántas veces no hemos pasado por aquellas circunstancias adversas? Yo, como misionero,
estado en lugares bien difíciles. Uno de esos lugares difíciles fue Chad, donde hay enfermedad, donde muchas veces yo me enfermé de malaria y le pedí a Dios, Señor, ayúdame, yo ya deseo que esto pase, porque realmente cuando uno está enfermo, una vez lo único que desea es que descansar, que incluso en esos momentos tan difíciles uno desea la muerte, cuando eh, la, la, la gravedad del problema genera que uno piense a esa magnitud. Pero realmente hay esperanza, porque cuando vemos las pruebas, eh, hay algo que me da mucha alegría, porque en la Biblia aparecen personas que pasaron por pruebas, pasaron por crisis, pasaron por momentos difíciles, pero vieron a Cristo al final de todas esas situaciones difíciles. En 2 Corintios, capítulo 8, Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando vemos a Cristo podemos tener gozo, porque Cristo sabe lo que es no tener esperanza en los momentos más difíciles, en el Calvario. Cristo se hizo pobre, Él no nació, cuando decimos, en una cuna de oro, Él nació en un lugar humilde. Él supo realmente lo que era tener necesidad, lo que era tener falta de zapatos, no tener una vida ya solucionada. Cristo sabe exactamente lo que nosotros como seres humanos pasamos. Y Él se sintió abandonado, así como esas personas en el asilo, cuando las fui a visitar, muchos de ellos se sentían abandonados. Y lo interesante es que Cristo conoce cada situación, puede simpatizar con nosotros. Y aquí en el versículo, Pablo dice um, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, por amor. Y Cristo, ese amor tan maravilloso, nos trae algo que es el gozo de estar, eh, de tener paz en nuestro corazón, de poder encontrar gozo a pesar de las pruebas. Y no solamente Cristo, sino también los seguidores de Cristo. En Hechos capítulo 14 podemos ver las situaciones difíciles que vivieron muchos de los cristianos en la época de los apóstoles. Capítulo 18, versículo 21 y 22 dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, las tribulaciones nos van a ayudar a crecer como cristianos. Esas, esas pruebas nos van a ayudar, porque eso nos va a ayudar a crecer en la fe, en crecer, en permanecer en Cristo. Las pruebas nos ayudan a ser más diligentes, a ser verdaderos discípulos de Cristo. Por eso que en la época de Cristo, en la época de la iglesia primitiva, los discípulos animaban a la iglesia a que esas pruebas iban a ser por un momento breve, pero les exhortaban y les animaban, porque al final de todo, Dios nos y les iban a recompensar. Esa es la esperanza que Dios nos tiene.
Esas son las promesas que Dios nos da como cristianos. Am, y es importante entender eso. O sea, nosotros podemos sentirnos abandonados, pero Dios no nos abandona. Otra promesa, Dios nunca nos abandona. Eso es evidente. Y recordar que a pesar de todas las circunstancias negativas que podamos pasar, Dios no nos abandona. Y muchas veces esas pruebas nos ayudan con un bien mejor. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Si tú tienes tu Biblia ahí, o sea, tienes que abrirla, tienes que ahí hojearla. A mí me encanta tener mi Biblia de papel porque ayuda a que nosotros no perdamos eso especial de estudiar las Escrituras. Capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, hey, y sabemos los que aman a Dios. ¿Quién ama a Dios? Todos nosotros, ¿no? Todos los que tienen una fe verdadera. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo estoy seguro que Dios tiene un propósito para ti. Todos tenemos un propósito. Y si tú crees que realmente son pruebas tan difíciles, tan insuperables, estás en un momento tan difícil en tu vida, recuerda que eso te puede ayudar para un bien mejor. Quizás para compartir tu experiencia con otra persona. Quizás para comentarlo con gente que lo necesita. Tú puedes ser un testimonio vivo cuando tú puedas pasar por esas pruebas. Dios tiene promesas de esperanza para un mundo sin esperanza. Ah, recuerda que nosotros somos llamados con un propósito. Ah, Dios cuidará de nosotros. En el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 23, Dios nos deja claro que cuidará de nosotros. También nos dará gozo. Primera de Pedro, vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, el mensaje que Pedro da a aquellos que no nunca habían conocido a Cristo también es un mensaje para nosotros. A quien quizás nunca has visto, quizás nunca has visto cara a cara, pero sabes quién es Él, sabes lo que ha hecho por ti. Y eso es algo que solo puede traernos gozo. Solo es algo que como cristianos nos va a regocijar y alegrarnos por entender que Cristo, todo lo que ha hecho por nosotros, es algo que nos debe producir alegría y gozo y ser las personas más felices. Que la gente te pregunte, oye, ¿por qué estás feliz? A veces vivimos tan amargados, pero tenemos que tener gozo. Dios no promete gozo. Cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos que ser alegres. Y yo he entendido eso, a pesar que a veces amanezco triste y amanezco amargado, no. Tenemos que despertar con alegría, mostrar sonrisas por doquier. Tenemos que ser cristianos como tales. Y por último, un subpunto que quiero decir respecto a que Dios no nos deja en el abandono es que Cristo es nuestra victoria. ¿Y a quién no le gusta obtener la victoria? ¿A quién no le gusta ganar? Dios es nuestra victoria. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dios es nuestra victoria. Yo uh, eh, a veces me siento derrotado. Y me imagino que tú también. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido derrotados? Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira
venidera. Dios, Jesús, Cristo nos libra, nos da la victoria. Él es el que pone su sangre, sus manos y nos da la victoria. Recuerda que Cristo, Él desea que nosotros lleguemos a la meta. Él no nos pide que lleguemos primero, Él solo nos pide que continuemos, que lleguemos hasta el final. Y Él nos dará la victoria. Confía en Él, confía en Él. En una, en una historia que recuerdo hoy y que quiero compartir contigo, es sobre una persona que sufrió un naufragio. Y un naufragio, quiero decir. Y esta persona pues estaba ya ahogándose, estaba lloviendo, estaba en un lugar donde en medio del mar y estaba lloviendo y de repente encuentra una piedra grande. Y él estaba temblando porque ya se iba a ahogar, pero se agarró, se afirmó a esa roca y la agarró y no se soltó hasta que dejó de llover y se salvó. Al tiempo pues le preguntaron, ¿cómo hiciste para salvarte de ese naufragio? Si tú estabas temblando del terror. Y él dijo, sí, yo estaba temblando del terror, pero gracias a Dios, esa roca que me aferré no estaba temblando. Gracias a esa roca me salvé. Cristo es esa roca. Quizás nosotros estamos naufragando ahí, estamos ya a punto de pensar que nuestra vida se va a acabar, que las esperanzas se van a acabar, pero tenemos esperanza, Cristo es nuestra esperanza, Él es nuestra roca y tenemos que aferrarnos a Él y Él nos promete en su palabra hermosas promesas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a rendir o vas a recordar que Cristo es nuestra esperanza? Hay un canto tan maravilloso que recuerdo que se titula El mejor lugar del mundo es a los pies de nuestro Salvador. Amigo, tienes que acercarte a Cristo. Amiga, tienes que regresar a su senda y recordar que a pesar que este mundo se pueda acabar y a pesar que estás quizás viviendo tus últimos años de vida, esto no es el fin. Dios tiene promesas eternas para cada uno de nosotros. Yo te invito a regresar a Cristo y a recordar lo maravilloso que Él ha sido contigo y también con tus seres queridos. Dios te bendiga y espero que esta, este sermón, esta meditación te pueda ayudar para tu crecimiento espiritual, porque Cristo ha vencido por ti y Él te ha dado hermosas esperanzas en este mundo aparentemente sin esperanzas. Dios te bendiga.